Maduro se burla de Trump, pero el portaaviones Gerald Ford ya está aproximándose a su puerta y sin freno del Senado. Búnker antichavista. Guyana podría convertirse en bastión estratégico del Comando Sur. Narcotráfico, represión y corrupción. 3 pasos para demoler una dictadura criminal. ¿Está lista Latinoamérica? Les contamos. En la edición de este viernes 7 de noviembre de 2025, seguimos los pasos de la potencia militar más grande del mundo y de los ecos que llegan a Miraflores. Bienvenidos a la emisión matutina de Impacto Venezuela. Soy Mildred Manrique, comenzamos. El buque insignia de Estados Unidos, Gerald Ford, se aproxima a las costas venezolanas. Los bombarderos patrullan y Caracas se mantiene militarizada, pero aún así Nicolás Maduro posa tranquilo, burlón y convencido que nada pasará. Al parecer olvida que la geopolítica no perdona el exceso de confianza. Génesis Pérez nos cuenta más. Mientras el portaaviones más poderoso del planeta se aproxima a costas venezolanas, Nicolás Maduro se muestra aparentemente tranquilo, sonriente y altivo en sus transmisiones desafiando a Estados Unidos. Que los gringos, que tienen 15 barcos, que tienen 2.600 misiles, que tienen 100 aviones, que ahora viene el avión más grande, ¿cómo se llama? El portaaviones más grande del mundo llamado General Ford. Que los gringos hagan lo que les dé la gana. Nosotros somos imperturbables. Sin embargo, la aparente tranquilidad que intenta proyectar podría salirle caro. Este 15 de noviembre se espera que llegue el USS Gerald Ford, el buque insignia de la Marina de Estados Unidos, tras realizar prácticas de despegue y aterrizaje en el Atlántico con cazas FA-18 Super Hornet y aviones de alerta temprana E-2 Hawkeye. Su cubierta alberga más de 75 aeronaves, impulsadas por un sistema de lanzamiento electromagnético capaz de ejecutar hasta 160 despegues por día. ¿Qué costo tendría hacer una operación militar norteamericana en Venezuela? Y les digo francamente, no tiene ningún costo. Es regalado para el gobierno americano hacer una operación militar en Venezuela. No tiene ningún costo porque nadie va a venir a ayudar a Maduro. Desde que Estados Unidos inició su despliegue militar en el Caribe, Venezuela ha ejecutado al menos 5 operaciones de defensa y respuesta. Los ejércitos Caribe Soberano 200 en septiembre, maniobras simultáneas en 8 estados en octubre, despliegues en 73 puntos estratégicos del país, una denuncia por provocación extranjera a finales de mes y más recientemente el derribo de 2 aeronaves en Apure el 4 de noviembre. Y mientras el portaaviones avanza, 2 bombarderos estratégicos B-52 fueron detectados este jueves a solo 30 millas de las costas venezolanas, al sur de Curazao y luego al norte de Aragua, volando sobre el radar de la base aérea El Libertador. Aunque el gobierno de Maduro insiste en que todo es parte de su defensa integral, el ritmo y la escala de las movilizaciones reflejan una reacción directa al avance naval y aéreo de Washington en la región. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. Llegó mi momento favorito del día, el de interactuar con la pregunta del día de Impacto Venezuela a través de todas nuestras plataformas digitales. La de hoy es la siguiente. Mientras el temido portaaviones USA Gerald Ford navega en dirección hacia Venezuela y 2 bombarderos B-52 sobrevuelan el Caribe, Nicolás Maduro reta a Washington con una frase que ya es viral. Hagan lo que les dé la gana, pero ¿es valentía, provocación o desesperación lo que hay detrás de la burla de Maduro? ¿Te quedaste pensando? Hazlo en voz alta, comenta, comparte y rompe el algoritmo con nosotros. Te leemos. El jefe del Comando Sur de Estados Unidos aterrizó en Guyana para afianzar la cooperación militar en uno de los puntos más sensibles del continente, la frontera en disputa con Venezuela. Un movimiento estratégico que tampoco es aislado. Forma parte de un despliegue calculado que confirma la presencia activa de Washington en varios frentes latinoamericanos para combatir el narcotráfico. Catherine García tiene los detalles. El comandante del Comando Sur de Estados Unidos, almirante Alvin Hosley,
llegó a Guyana para reforzar la alianza militar con ese país que se mantiene en disputa territorial con Venezuela, mientras Norteamérica ve a Nicolás Maduro como el líder del Cártel de los Soles. El respaldo explícito a la integridad territorial de Georgetown marca un nuevo punto de inflexión. Washington ya no opera en silencio y podría dar un paso más al acorralamiento del régimen chavista y a los cárteles que operan en la región. Ante la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe, esta nación está buscando estrechar unas alianzas en la zona, que podrían ser para ellos muy importantes en virtud de la actual coyuntura. Recordemos que Estados Unidos había perdido su principal aliado en Sudamérica, que era Colombia, con la llegada de Gustavo Petro a la presidencia. Estados Unidos tenía una estrecha relación con Colombia, como por cierto lo tuvo durante mucho tiempo con Venezuela. Pues con la llegada de Petro, esta alianza se rompió y surge Guyana entonces como la alternativa perfecta de alianza, dado los intereses económicos que tiene Estados Unidos allí en ese país, sobre todo de carácter petrolero. Y para Guyana les interesa muchísimo estrechar también esta alianza por los riesgos que puede significar tener un vecino como Venezuela con una amenaza de inestabilidad permanente. Guyana es solo una pieza más. Estados Unidos ha desplegado presencia estratégica en Panamá, Puerto Rico, Trinidad, el Caribe, el Pacífico, y se espera confirmación de punto en El Salvador. Mientras Brasil busca actuar como mediador, Colombia intenta ser diplomático y México tira y encoge la cuerda. La red está activa, coordinada y cada vez más robusta. Venezuela está rodeada por alianzas y equipo militar. Este jueves, el buque de guerra anfibio Iwo Jima ancló en el puerto de Fort Frederick, ubicado en St. Croix, Islas Vírgenes. Al mismo tiempo, el Fort Lauderdale, especializado en transporte anfibio, retomó oficialmente operaciones en aguas del Mar Caribe. Y mientras se fortalecen los frentes contra el régimen venezolano, crecen las señales de fractura interna. El expresidente colombiano Iván Duque y la dirigente venezolana en el exilio Gaby Arellano afirman que una parte del chavismo ya negocia su salida. El único que se mantiene activo en defensa del régimen es el actual mandatario de Colombia, Gustavo Petro. Por otro lado, la justicia argentina ratificó órdenes de captura contra Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Quique Frías con el reporte. El exmandatario colombiano Iván Duque lo advierte. El chavismo está en su fase final con Nicolás Maduro acorralado por personas en su círculo cerrado y negociando cómo entregarlo a la justicia de Estados Unidos. A esa voz se sumó Gaby Arellano, dirigente política en el exilio, quien reveló que altos funcionarios piden garantías para una transición a la democracia. Venezuela es una amenaza muy grande para los procesos democráticos en el continente. Mucha gente cercana a Maduro está esperando el momento adecuado para sacarlo del poder. Hay genuinas razones de que personas muy cercanas a Maduro, de los rangos íntimos de ellos, están solicitando garantías para la transición. Y eso sabemos que tienen preocupada y en zozobra, sobre todo en estado de desconfianza, por eso los cambian de puesto, no duermen en los mismos sitios, porque no confían en nadie de los que tienen cerca. En paralelo, en Argentina, su presidente Javier Milei remarcó que no es régimen, es la dictadura venezolana a la que se enfrentan las democracias en la región, que además tiene a sus dos visibles líderes con órdenes de búsqueda. Respecto a los riesgos del socialismo, una vez que se instauran en el poder, no tienen problema de recurrir a las herramientas que sea con tal de retener el poder. Y si tienen que hacer fraude, hacen fraude, y si tienen que encerrar opositores lo hacen, y si tienen que matar gente lo hacen. El único que propone una salida flexible y favorable para el chavismo es Gustavo Petro, quien considera que lo que hace Estados Unidos en el Mar Caribe es un genocidio comparable solamente al de Gaza. Los mismos misiles que caen sobre los niños y las niñas de Gaza hoy caen sobre pobres jóvenes que no son narcos, sino empleados de los narcos o a veces pescadores en las lanchas rápidas en el Caribe. Genocidio en el Caribe o no, un tema central es la desconfianza, el temor y el augurio de una traición dentro del chavismo ante las presiones externas. Que las declaraciones del expresidente Duque de Colombia lo que vienen a afirmar es básicamente lo que muchas personas han estado diciendo, que existe al menos una intención y una campaña para poder sacar al presidente Maduro y los cuadro mayor, digamos, del régimen bolivariano actualmente, por medio de la fuerza que involucre a alguna persona o algún grupo de personas que quieran tomar ese rol.
Esto que está diciendo el presidente Duque al final de la jornada es puro deseo, y es un deseo que se está basado específicamente en lo que la administración Trump ha estado diciendo y lo que han mandado de señales, que es que básicamente quieren que el mismo pueblo venezolano sea el que saque a Nicolás Maduro, pero realistamente están buscando y apuntando a que ojalá sea una fuerza del orden, ya sea un militar, alguien del SEBIN, alguien de la policía, y un grupo que logren tomar el poder, y ahí Estados Unidos estaría apoyando. Mientras unos promueven la vía de la justicia internacional y otros advierten sobre un colapso interno, el régimen intenta mostrarse firme. En Miraflores refuerzan su narrativa de unidad, aunque internamente ya nadie confía en nadie. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. El Senado de Estados Unidos rechazó este jueves una moción que buscaba limitar el poder del presidente Donald Trump para llevar a cabo una acción militar en Venezuela. Y aunque la Casa Blanca asegura que hoy en día no cuenta con una base legal para hacerlo, la historia demuestra que en Washington las líneas rojas se cruzan cuando menos te lo esperas, cuando la estrategia lo exige. Continuamos con Juliana Palmar. On this vote, the yeas are 49, the nays are 51, and the motion is not agreed to. Washington reconoce que, por ahora, no puede justificar legalmente un ataque contra Venezuela, pero mientras la Casa Blanca gana tiempo, el Congreso intenta marcar límites. Los demócratas impulsaron una resolución para impedir cualquier incursión militar a Venezuela sin aprobación previa, y su rechazo deja claro que el camino hacia una acción armada sigue abierto, aunque aún sin fecha ni argumento jurídico. El día de hoy, 6 de noviembre, se sometió a votación en el Senado de los Estados Unidos una resolución propuesta por el Partido Demócrata. Dicha resolución buscaba, y cito textualmente, el bloqueo de ataques militares dentro del territorio de Venezuela, requiriendo autorización explícita del Congreso. El resultado final fue de 51 votos contra 49 a favor de rechazar la propuesta. Los 51 votos que determinaron su rechazo provinieron exclusivamente de senadores republicanos. No es la primera vez que el Capitolio intenta contener los impulsos bélicos de la administración Trump. El mes pasado, otra resolución buscó frenar ataques en el Caribe y el Pacífico, también sin éxito. Dos derrotas políticas que, más que tranquilizar, alimentan la sospecha de que Washington prepara un escenario mayor, donde Venezuela podría ser el próximo objetivo. Es que al mencionar de forma explícita la prohibición de ataques dentro de Venezuela, el Partido Demócrata podría tener información que sugiera la posibilidad de que la administración Trump planee realizar próximamente operaciones militares contra objetivos en territorio venezolano. Asimismo, resulta significativo que la administración Trump, a pesar de contar con mayoría en ambas cámaras del Congreso, no haya solicitado autorización mediante una resolución formal del uso de la fuerza militar. Esto podría deberse al interés de Donald Trump de evitar retrasos, ya que la aprobación de este tipo de resoluciones suele requerir varias semanas o incluso meses para completar todos los procedimientos legislativos necesarios. En los pasillos del poder estadounidense se habla de 24 organizaciones criminales en la mira, entre ellos el llamado Cartel de los Soles, un enemigo identificado, un marco legal en construcción y una narrativa de lucha contra el narcotráfico que podría servir de justificación. Este juego de silencios y señales, lo único seguro es que lo que hoy parece improbable, mañana podría ser inminente. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Más de 250.000 venezolanos en Estados Unidos han quedado sin estatus legal expuestos a la deportación. Al sur del país, ICE intensifica redadas con efectos alarmantes. Por otro lado, Chile cierra el paso a los indocumentados en plena campaña electoral y solo Colombia mantiene las puertas abiertas frente al éxodo. María José Prado nos amplía esta información. La medida derivada de una decisión del gobierno de Donald Trump y respaldada por la Corte Suprema dejará sin protección migratoria a miles de personas que hasta hoy podían vivir y trabajar legalmente en ese país.
Organizaciones como el Venezuelan American Caucus califican la situación como histórica, aseguran que nunca antes en Estados Unidos había dejado un riesgo de deportación a tantas personas al mismo tiempo. Además, intensifican sus acciones contra los migrantes por medio de operativos como el realizado en Texas, que dejó como resultado 1.500 extranjeros detenidos. Muchos venezolanos optaron por el mecanismo del asilo. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, de hecho, dijo en una oportunidad que los venezolanos podían introducir sus solicitudes de asilo ante las autoridades norteamericanas en virtud de lo que estaba ocurriendo con el TPS. Y por lo que he podido observar, he visto una cantidad importante de venezolanos que han optado por la vía del asilo. Solo 2 grupos seguirán protegidos, quienes ya tienen la aprobación formal del TPS y quienes lograron registrarse antes del 5 de febrero de este año. El resto enfrenta un panorama incierto, especialmente en estados como Florida y Texas, donde más del 90% de las solicitudes de asilo venezolanos son rechazadas. Y mientras crece el temor por nuevas redadas, el gobierno estadounidense confirmó que ha cancelado más de 80.000 visas en lo que va de año, incluidas las de al menos 8.000 estudiantes, según el Departamento de Estado. Seguramente la gente, antes de devolverse hacia América Latina, estoy seguro de que mucha gente primero va a mirar hacia Europa, va a tener Europa como su primera opción. Y luego, si no puede concretar un viaje a Europa, pues entonces ahí sí le va a tocar buscar alguna opción en América Latina, que pudiera ser Argentina, pudiera ser El Salvador, pudiera ser Chile o pudiera ser Panamá. En las últimas horas, un nuevo vuelo con 166 venezolanos deportados llegó a Caracas, los cuales se unen a los más de 10.000 que han llegado desde que comenzaron las deportaciones de Estados Unidos. Mientras que en Chile la migración irregular domina el debate electoral y los candidatos prometen endurecer las expulsiones, estableciendo como ultimátum un plazo de 128 días para salir del país. Colombia, en cambio, se consolida como el principal país de acogida, con más de 2 millones de venezolanos, dentro de los cuales se suma que 800.000 de ellos son niños y adolescentes. A pocas horas de que venza el TPS, miles de familias esperan una respuesta que defina si podrán seguir en Estados Unidos o deberán regresar a un país del cual huyeron buscando estabilidad y seguridad. No se despeguen de nuestra pantalla, seguimos con nuestra cápsula informativa Impacto en 60 segundos. La cacería no se detiene. Hostigamiento prolongado, el filo del aparato de control del chavismo. Un informe de la organización Defiende Venezuela revela que el régimen venezolano intensifica la represión contra activistas usando vigilancia digital y persecución internacional. Al mismo tiempo, Vende Venezuela denuncia la detención arbitraria de su coordinador en el estado Zulia, Víctor González, en una ola prolongada de hostigamiento que pone el contador de la ONG Foro Penal en 875 presos por razones políticas. Condenados a la pobreza, el chavismo olvida el peso constitucional sobre el trabajo. La ONG Provea denunció que el estancamiento del salario mínimo y las pensiones en Venezuela no es casual, sino una estrategia del Estado para desvalorizar el trabajo y perpetuar la pobreza estructural. Según la Constitución venezolana, el gobierno está obligado a garantizar un ingreso digno y ajustado al costo de la canasta básica, que hoy supera los $600. Sin embargo, el salario mínimo oficial no llega ni al 2% de ese valor. En una conferencia en el Instituto Interamericano para la Democracia, el exministro boliviano Carlos Sánchez Berzaín lanzó una advertencia rotunda. Latinoamérica no podrá recuperar la democracia mientras no rompa por completo con los regímenes que han convertido los estados en maquinarias criminales. En el año 2025 hay 4 dictaduras. Dictaduras de crimen organizado que se han formado a partir de la expansión de la dictadura de Cuba en este siglo. Esas dictaduras, que son Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, son escenarios en los cuales no existe ninguno de los elementos esenciales de la democracia. Se detenta el poder con terrorismo de Estado. De las 4 dictaduras hay 5 gobiernos paradictatoriales. Son gobiernos establecidos en democracias, pero que deben su arribo al poder, al apoyo, al financiamiento, al sostenimiento que le han dado las dictaduras y que por lo tanto son sirvientes de las dictaduras. Sánchez Berzaín no habla de dictaduras ideológicas, sino de sistemas criminales institucionalizados. En estos regímenes, el narcotráfico, la corrupción y la represión no son daños colaterales, son el centro del poder. Según su análisis, han sustituido la política por el delito y su permanencia
depende del miedo, la pobreza y la impunidad. Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia, dice, no son solo estados autoritarios, sino estructuras de crimen de Estado con raíces en el llamado socialismo del siglo XXI. La gente que detenta el poder en Cuba, en Venezuela, en Bolivia y Nicaragua no son políticos, no son revolucionarios, son criminales. Y las organizaciones con las que oprimen a los pueblos no son partidos políticos, no son agrupaciones sociales, no son movimientos populares, son organizaciones delictivas transnacionales. Ese cambio genera un cambio regional y mundial importante que señala el eje de confrontación geopolítico que hoy día se vive en las Américas y en el mundo, que no es el choque de derechas e izquierdas, no hay una confrontación ideológica en un mundo que es capitalista, en un mundo que es globalizado y en un mundo que avanza en la revolución tecnológica. Para el exministro boliviano, el camino hacia la libertad exige 3 medidas radicales: desmontar el marco jurídico de la dictadura, juzgar los crímenes de lesa humanidad y eliminar los partidos que operan como brazos políticos del crimen organizado. No basta con elecciones, hay que erradicar la cultura del delito enquistada en el Estado. Esto no es solo un noticiero, es su espacio. Gracias por estar, por comentar, por compartir. En tiempos oscuros, la información ilumina. Impacto Venezuela no se detiene. Atentos a nuestras redes sociales y a la programación especial que tenemos preparada para ustedes este fin de semana. Soy Mildred Manrique, nos reencontramos el lunes.